Muy buenas tardes. Aquí estamos. Aquí estamos encantados. Soy Lidia Pérez y en mi nombre y en nombre de Inspira, Ideas que Unen, te doy una cálida y una cercana bienvenida. El tema que vamos a compartir hoy, que vamos a examinar juntos tú y yo, es un tema esencial, es un tema fundamental. Tiene que ver con de qué se trata la vida, de qué se trata el gozo de vivir, de qué se trata la expansión, la realización de quién eres en esto que llamamos una vida física. De antemano te quiero felicitar porque, aunque entiendo que te puede parecer sorprendente, el hecho de que estés aquí habitando el mundo físico en un momento tan especial para el desarrollo de la humanidad habla de que eres muy valiente, que tu alma es muy luminosa y muy valiente. Aunque no lo recuerdes, y es parte del tema, es parte de por qué no vivimos y muchas veces simplemente sobrevivimos por una falta de memoria espiritual. Recordarás, o quizás no, porque a lo mejor no estabas en ese momento, pero hace 2 años, a los inicios de la pandemia, una gran experiencia para la humanidad toda, de la que se están derivando y se derivarán muchos cambios perceptuales, muchos cambios sociales, en fin, de muy diverso tipo. Al inicio de la pandemia hablábamos, yo te conversaba acerca de que la humanidad estaba viviendo un parto y que los partos tienen cierta dosis de dolor. Y estamos en el parto. Es un parto difícil, es un parto en el que estamos abriéndonos a una nueva conciencia de lo humano, una nueva conciencia del sentido de la existencia, también a una nueva conciencia de la conexión con lo que está más allá del mundo físico. Sin ir más lejos, en este momento estamos cambiando valores muy fuertes. Quiero conversarte, por ejemplo, algunos síntomas. En Europa, en Estados Unidos, está habiendo un problema muy serio porque las personas ya no quieren los empleos que normalmente aceptaban como buenos, o sea, no quieren trabajar o de camareros o de choferes o, en fin, ya no quieren esos trabajos. Y hay algunas opiniones, algunos dicen que es que las sociedades del bienestar que dan subvenciones hacen que la gente, pues claro, prefiera la subvención a trabajar. Pero la verdad es que las personas en general se están dando cuenta de que no basta sobrevivir, que la vida tiene que ver con algo más. La vida no es solo trabajar, competir, demostrar y correr de un lado para el otro, temiendo lo que va a venir en el futuro, recordando los dolores del pasado y compitiendo y trabajando muchas horas sin espacio interior y sobre todo sin conexión con el alma, es decir, sin diversión, sin gozo real. Porque la experiencia del gozo, la experiencia de la diversión adulta de un ser humano tiene que ver con poner en juego su creatividad, tiene que ver con tener espacio interior para sentir, para emocionarse, para compartir, para amar, para expandirse. Pero para ir entrando en este tema, quiero traer aquí a esta discusión, a este diálogo, unas conversaciones tenidas con un grupo de estudiantes. Recordaréis que en el siglo pasado un hombre verdaderamente excepcional, Abraham Maslow, decidió que así como otras escuelas psicoanalíticas y de psicología analizaban a los deprimidos, a los ansiosos, a los esquizoides, a los psicóticos, que por qué no habría que estudiar a los seres verdaderamente creativos, realizados, evolucionados. Y esa fue una propuesta muy interesante, mirar lo humano no desde la carencia o el defecto o la dificultad, sino ver al ser humano en sus máximas potencialidades. Y así Abraham Maslow hizo toda una investigación y un estudio que explicaba cómo era
que los seres que se autodesarrollaban tomaban decisiones y elecciones, y desarrolló una famosa pirámide que se hizo muy popular porque se divulgó muchísimo, que es la famosa pirámide de Maslow, donde Maslow establece necesidades humanas que significan posibilidades de autorrealización. Así que Maslow plantea que hay necesidades de seguridad y necesidades físicas de nutrición, en fin, y que hay necesidades de pertenencia, de reconocimiento. Y explicaba Maslow que había unas fundamentales que eran las de autorrealización. Y entonces hay muchas discusiones acerca de si un hombre puede ser feliz o realizado, si un hombre puede vivir plenamente, no simplemente sobrevivir, si no tiene seguridad o comida. Entonces, aquí hay un territorio que ha llevado a enormes confusiones, porque ¿qué es necesidad? Todos efectivamente necesitamos una cierta seguridad. Si estamos en un territorio en guerra y hay una posibilidad de que caiga una bomba, pues seguramente eso sí nos va a poner en una crisis de alerta y con una fuerte ansiedad, ¿no? Entonces, claro, es importante tener seguridad, un techo en donde sentimos el propio espacio, ¿no? Podemos sentirnos en seguridad, en intimidad. Y también es verdad que necesitamos agua y necesitamos, pero mucho antes que eso, aire y necesitamos comida. Pero el asunto es que en nuestras sociedades de consumo, hemos pensado que necesitamos cambiar de código postal, tener una camioneta del año, necesitamos una pareja. Es decir, pensamos que hay necesidades básicas, que en realidad no son necesidades, son invenciones. Tienen que ver con exigencias sociales, tienen que ver con modelos de ambición nacidos de la carencia, que hacen que las personas se vean exigidas y se vean a sí mismas y tengan un autoconcepto negativo. De manera que muy pocas personas pueden desarrollarse porque se entrampan en pelear con lo que suponen no está bien con ellas, o porque su casa es más sencilla que la de su primo o su cuñado, o porque su trabajo no es probablemente popular. En fin, digamos que cuando hablamos de cuáles son las necesidades que hacen que una persona pueda efectivamente emerger en su autorrealización, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, es verdad que necesitamos cosas fundamentales. La primera es respirar. Y hay una diferencia entre respirar de manera mecánica o respirar de manera consciente. Eso lo vamos a explicar después. Es verdad que necesitamos agua, mucho más que la comida. Necesitamos respirar y agua. Y necesitamos comida, sí. Y necesitamos abrigo, en el sentido no de tener muchos chaquetones en el armario o chamarras, sino necesitamos un ambiente de protección. Y sí necesitamos cierta pertenencia, ¿no? Saber esta pertenencia que nos relaciona con nuestra identidad humana. Y necesitamos reconocimiento, pero el primer reconocimiento que necesitamos es el nuestro. Necesitamos ser reconocidos. Ahora, también ahí hay mucha confusión, porque parecería que el reconocimiento tiene que ver con diplomas, con aplausos, en fin, con ser famosos. Recuerdo a algunos de mis pacientes que decían, bueno, es que yo lo que quiero es ser famoso, ¿por qué? ¿No? O sea, confundimos... en todo caso, confundimos preferencias o confundimos propuestas mercadotécnicas con necesidades. Entonces, una de las cosas que es muy importante que entendamos es que tú eres único. Y lo primero que necesitas saber es quién eres, qué es lo que de verdad te gusta, qué piensas. Dejar de vivir desde la programación mecánica y automática que inscribieron en ti y en tus genes, tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres y sobre todo los medios de comunicación, tus cuates, tu esposa, tu hijo. O sea, tienes que independizarte en tu autoconciencia y en tu autoconcepto. Eso es fundamental. Ahora,
Uno de los temas que me gustaría compartir contigo hoy es que si tu vida no es gozosa, si no te divierte, si no te expandes en ella, entonces probablemente simplemente estás sobreviviendo y sobrevives para mendigar un poco de placer, un poco de reconocimiento, sí, un poco de amor, pero de eso no se trata tu vida. Tu vida se trata de expandir tu propia alma, de expandir tu propia naturaleza. Y para eso sí es importante distinguir qué es verdaderamente necesario y a qué le dedicas tu energía. Pero antes de eso, me gustaría acompañarte a un pequeño video. Ya ves que siempre proponemos un pequeño espacio para respirar, para dejar ir nuestra mente a través de unas cuantas imágenes. Te propongo que me acompañes a ver cómo nadan los delfines. A ver qué aprendemos de ellos. Nada, unos minutitos. Así que vamos a verlos.
Muy bien, bueno, pues aquí estamos de nuevo. Espero que te hayas relajado un poco, que te hayas permitido respirar un poco serenamente y observar este flujo de estos seres tan divertidos, tan gozosos, cuya presencia inmediatamente nos conecta y nos despierta una vibración, una emoción muy importante que es la alegría. Y bueno, ya sabes, yo soy Lidia Pérez y estos webinars y estos encuentros tienen que ver con el compromiso, mi compromiso particular y el compromiso que tenemos en Inspira de crear nuevos mapas de conciencia que permitan una nueva comprensión no solo intelectual, sino experiencial de lo que es vivir con plenitud, con libertad, con creatividad, sin doblegarnos al perfeccionismo y al autojuicio y al permanente castigo de esta vieja cultura que ya estamos abandonando, esta vieja cultura guiada por esta exigencia perpetua de una, entre comillas, perfección que es totalmente absurda, porque eso no existe y que genera mucho sufrimiento. Acerca del sufrimiento de la sobrevivencia, ha habido muchos grandes seres autorrealizados que han hablado de esto, que quiero traer sin ir más lejos al que creo que lo he explicado mejor, que es Siddhartha Gautama, el último de los Budas, que planteaba a través de una metáfora y simbólica una rueda perpetua en donde los seres humanos vivían dolor y carencia. Y explicaba el Buda, el último de los Budas, explicaba cómo solo a través de una naturaleza humana verdaderamente clara y valiente se podía salir del sufrimiento. Y es de lo que queremos hablar hoy. Porque cuando hablamos de vivir más allá de sobrevivir, no queremos evadir nada de la condición humana, no queremos evadir el dolor o los sentimientos conflictivos, pero sí queremos entender desde dónde nos esclavizamos, independientemente de nuestro sexo, de nuestra condición social, de nuestros credos religiosos, filosóficos, porque alguien podría decir o pensar que una persona que gana en la lotería 100.000 pesos puede estar hiper feliz por toda su vida, pero a alguien que ganara 100.000 pesos le parecería absolutamente una ridiculez. Sí, digamos que el tema no está en el dinero, el tema no está en el código postal, el tema no está en si eres dueño de un medio de comunicación, de una fábrica o simplemente eres un camarero o un taxista. El tema no está ahí. Y es importante comprenderlo, que lo que te hace pleno, lo que te hace feliz, es resolver tus necesidades, sí, pero no las necesidades que el consenso te dice que tienes que satisfacer. Porque cuántos hombres y mujeres están sufriendo porque no pudieron comprarse el vestido de marca o porque no pudieron ir al restaurante de moda o porque resulta que no pudieron ir de vacaciones a no sé dónde. Eso no son necesidades. Esos son, digamos que presiones surgidas de un modelo de, diríamos, un modelo de evaluatorio de la condición humana, en donde el valor y el poder se ponen en las cosas, no en el ser. Así que, efectivamente, a la hora de profundizar sobre qué hace a la gente plena o autorrealizada, tenemos que entender que la autorrealización tiene que ver con manifestar los potenciales de quién eres, con manifestar creativamente tu verdadero ser, tu alma. Y eso tiene que ver con conectarte con tus emociones, con tus sentimientos, con tu verdadera pasión y realizarla. Cuando nosotros vemos a lo largo de la historia los seres autorrealizados, vemos varias cosas. Esto lo vio muy bien, lo explicó Maslow. Hay un texto que, si os gustan estos temas, tenéis que leer, que se llama La autorrealización, de Maslow. O, en fin, Jung también lo vio muy bien y aquí lo hemos hablado muchas veces. Los seres autorrealizados no se distinguen por ser millonarios, no se distinguen por ser famosos, no se distinguen por estar compitiendo. Se distinguen porque respetan su naturaleza y expresan su don.
Entonces vemos gente que se ha autorrealizado porque, aunque no ha tenido a lo mejor mucho que comer o que cenar, ha escrito poemas magníficos o porque ha cultivado un jardín precioso o porque ha tenido la capacidad de amar a su familia de una manera extraordinaria. Es decir, cuando las personas expresan su conexión con su verdadero ser y con su espiritualidad. Así es que yo diría que esto de las necesidades de Maslow, si lo tomamos como una referencia, necesitamos profundizar que cuando hablamos de necesidades básicas, hablamos de poder funcionar biológicamente de manera activa. No estamos hablando de tener un determinado palacio en no sé qué lugar del planeta o de tener no sé qué transporte. Claro, no significa que si estás en la disposición de tenerlo no lo tengas, pero no está ahí el asunto. El asunto es si te tienes a ti mismo y dejas de rendirte al perfeccionismo, a la autoexigencia para ser amado, para ser reconocido, para darte a ti permiso de ser quien eres, que es esta como cárcel psicológica y existencial en la que millones de seres andan ahí en ese samsara queriendo ser dioses maravillosos del mundo, pero viviendo constantes tristezas porque recuerdan y no pueden perdonar el pasado o porque imaginan cosas terribles en el futuro. De hecho, este momento que estamos viviendo, Jung lo llamaba, precisamente antes de la Segunda Guerra Mundial, él lo percibía en la agitación de los sueños de sus pacientes, lo llamaba un periodo de alertismo. Y claro que estamos alertas porque la pandemia, como os acabo de decir, nos llevó a observarnos, a relacionarnos y a observar la naturaleza de otra manera. Pero además ahora vemos que hay, claro, fuertes tensiones políticas, económicas. Estamos oyendo hablar sobre la crisis alimentaria, estamos oyendo hablar del problema de China, Taiwán y Estados Unidos. Estamos viendo que en Irán las gentes están saliendo a la calle porque no tienen que comer, o que en Estados Unidos los niños no tienen leche en polvo. O sea, hay un burbujeo de elementos que nos hacen sentir que la vida es terrible. Pero yo voy a decirte hoy algunas cosas que quizás te extrañen, pero vamos a tener un turno de preguntas para que dialoguemos. Lo primero que quiero decirte es que la diferencia entre vivir y sobrevivir tiene que ver con tres cosas. Una, con tus creencias, las creencias que tienes sobre de qué se trata la vida. Esas creencias que te hacen ver el mundo como una oportunidad de expresión, de amarte y amar, o te hacen ver el mundo como algo que te amenaza y que es terrible, ¿no? Otro tema importantísimo es tu nivel y tu creencia de lo que mereces. Esto no es baladí, esto que te estoy contando no es baladí, es importante. Las personas tenemos una experiencia de nosotros y de la vida, es decir, sobrevivimos y estamos en competencia y en comparación y en sufrimiento, o vivimos con gozo en la medida en que tocamos nuestro merecimiento. Y la otra cosa muy importante es si tú entiendes que el poder de experimentar y crear la realidad está dentro de ti o está afuera de ti. Si tú crees que el poder de tu vida está fuera de ti, tiene que ver con los gobiernos, con lo que ahora se le ocurra a las grandes corporaciones o se le ocurra pues, al director del Foro Económico Mundial, a Klaus Schwab, o si tú dices, no, pues es que ellos van a decidir y ahora la inteligencia artificial pues va a controlar nuestros datos biométricos y entonces vamos a ser esclavos. Si tú decides vivir desde la mentalidad pasiva, en donde el poder exterior determina tu existencia, pues eso es lo que vas a vivir. Pero hoy tenemos suficientes conocimientos científicos y sobre todo experienciales que demuestran que tu manera de pensar cambia tu genética. A esto se le llama epigenética. Y está hoy completamente demostrado que las personas que piensan
con confianza, con autovaloración, con optimismo, son personas que tienen un impacto en su cerebro y en su genética que incluso alarga sus telómeros y genera un sistema inmunológico muy superior. Y eso tiene que ver con la manera en la que nos concebimos y concebimos el mundo. Entonces, cuando hablamos de necesidades que nos hacen felices, yo sí diría que hay necesidades básicas que son la de respirar, la de tomar agua, la de comer, porque pues si no, no existimos y eso sí es básico, pero no precisamente comer faisán o foie gras, sino nutrir el cuerpo, es diferente, ¿no? Cuando hablamos de necesidades básicas hablamos de tener los elementos que nos permiten funcionar biológicamente de manera activa, no necesariamente las preferencias, ahora hablaremos de eso. Cuando los seres humanos tenemos las necesidades básicas resueltas, especialmente las necesidades de conexión y pertenencia, entonces somos felices. Pero vivir tiene que ver no solo con satisfacer las necesidades, sino con satisfacer las preferencias. Y las preferencias no en orden de qué vistes, qué comes o a dónde vas de viaje, sino las preferencias en términos de qué mirar, qué apreciar, qué amar. Y las grandes necesidades que tenemos los seres humanos son las necesidades del amor y la alegría. Y esta alegría, que es una frecuencia alta vibratoriamente, esta frecuencia nace justamente cuando te das la oportunidad de ir por lo que verdaderamente te apasiona, sin esperar que los demás te aprueben o te condenen. Es decir, no hay un solo ser autorrealizado que haya pedido permiso. Yo no me imagino a Jesucristo pidiendo permiso de dar o no dar su visión del mundo o de sanar a los enfermos, ¿no? De poner en juego su magia sanadora, o no me imagino, no sé, a Giordano Bruno pidiendo permiso para explicar cómo funciona el universo, ni me imagino a Bach pidiendo permiso para componer la música. No me imagino a alguien que ama cocinar pidiendo permiso. El punto aquí es que cuando hablamos de autorrealización, hablamos de ser a partir de nuestra propia conexión con nuestra abundancia, con nuestra fuente espiritual. Y eso se hace sin esperar a cambio. Es decir, todos estos ejemplos de los que hablo nos muestran que no lo hacen para ser reconocidos, aplaudidos, para entrar en la lista del Forbes. No, lo hacen porque es lo que son. Pero tú también eres, tú y yo somos. Y no se trata de competir y querer ser grandes líderes mundiales, porque todo eso es una ilusión, así como hablaba hace un rato de que 100.000 pesos o 100 millones en realidad no cambian la experiencia. Lo que cambia la experiencia es tu capacidad de autoconciencia, de autovalor, de autorrespeto y de autoamor. O sea, todo eso es fundamental para que haya autorrealización. Y la autorrealización no se trata solo de tener una vida agradable, una vida donde puedes comer en un buen restaurante y comprarle pues unos buenos juguetes a tu hijo. Eso pues es un nivel de resolución de habilidades y de logros, pero la realización es una cosa más profunda. Y uno de los errores de estas últimas décadas es que hemos estado tan enfocados en el mundo exterior, queriendo cumplir las expectativas de lo que se suponía que teníamos todos que lograr, que nos hemos separado mucho de nosotros mismos. Una de las necesidades fundamentales que tenemos es la de dormir. Vais a ver que todos los seres en la naturaleza duermen. Duermen los osos, los gatos, los perros, los peces, todos los seres duermen. ¿Sabéis por qué? Porque una necesidad fundamental que tenemos, más allá, en fin, de comer y de respirar, es reconectarnos con el misterio que somos. Cuando, ya sabéis, una de las grandes torturas que se puede infligir a un ser humano es impedirle dormir. Eso genera la muerte. ¿Por qué?
porque nosotros somos, no por estas bioformas magníficas, nuestros cuerpos a través de los cuales nos presentamos a la vida física, sino que lo que verdaderamente somos es esta fuente metafísica, espiritual, grandiosa, esta luz grandiosa. Y para conectarnos con eso, por eso dormimos. Y esa es una gran necesidad. Es una gran necesidad, pero no solamente en las horas del sueño, sino también en la vida ordinaria. Quiero explicar algo. Puede parecer una locura, pero vamos a explorarlo. ¿Qué pasaría si de verdad la vida fuera un sueño? Como reza el poema chino o como lo dijo Calderón de la Barca. ¿Qué pasaría si todo lo que tú experimentas en la vida ordinaria fuera un sueño donde tú puedes decidir qué es lo que quieres experimentar? Donde no tienes necesariamente que ajustarte a lo que en un principio aparece en tu sueño. Y aquí vemos a estos tres elementos fundamentales que son: ¿cuáles son las creencias que tienes acerca de la vida? ¿Cuáles son las creencias que tienes acerca de lo que tú mereces? ¿Y qué creencias tienes y qué concibes como tu propio poder de creación o transformación o manifestación de quién eres? Ahora, es verdad que para resolver este principio de individuación, este principio de realización, lo primero que tienes que hacer es conocerte. Si ahora estuviéramos juntos aquí, pudiéramos interactuar más directamente y yo te preguntara, háblame de ti, háblame de quién eres. Espero que no caerías en esta típica trampa de, pues yo soy papá de tal y soy hijo de cual y trabajo en tal. No, esas son cosas que haces o relaciones que tienes. Pero ¿quién eres tú? O sea, ¿con qué emociones vibras? ¿Qué es lo que te resulta importante? ¿Cuáles son tus preferencias en color, en olor, en sonido, en experiencias, en personas? ¿Qué es lo que te gusta experimentar? ¿Qué es lo que te gusta generar, transmitir, descubrir? ¿Quién eres tú? Entonces, el autoconocimiento es muy importante. Y para autoconocerse, algo que es muy importante es liberarnos de los prejuicios. Los prejuicios que tienen que ver con los juicios que hicieron de ti tu mamá, tu tía, tu abuelo, tu vecino, el maestro de la escuela, que te dijeron si eres listo, si eres tonto, si eres guapo, si eres feo. O sea, es muy importante conocerse de manera directa, de manera objetiva, con cierta, diríamos, respeto y autovaloración. La realización y vivir plenamente tiene que ver con que tu relación contigo sea amorosa, con que tu disposición a la vida sea crear para ti experiencias placenteras, expansivas, experiencias de crecimiento. Claro, si tú te dejas llevar por los prejuicios y por los juicios externos, te vas a ver enmarañado en una serie de exigencias que no te van a dejar en paz, porque o tu suegra te va a decir que no eres la nuera que quería, o tu pareja te va a decir que no le gusta cómo te peinas, o el otro te va a decir que lo que tú piensas está mal. Entonces, se trata no de competir con nadie, ni de explicarle a nadie cómo tiene que pensar, pero sí de tener claridad de lo que piensas tú y sobre todo lo que piensas de ti mismo. Hay un elemento fundamental en el desarrollo de la expansión de vivir con libertad y con gozo, que es el autorrespeto. Y tiene que ver con honrar y con validar tus emociones, con tener una básica, diríamos, autoafirmación, una asertividad que te lleva no a defenderte ni a pelear, sino simplemente a manifestar lo que piensas y lo que sientes. Y podrás decir, bueno, pero es que pues yo no soy perfecto. No, nadie es perfecto, pero eres una pieza fundamental en el cosmos, por eso estás. Eres imperdible, no sería sin ti. Y es muy importante que tú te des espacio para eso. Entonces, ¿cuál es esta propuesta que hacemos en Inspira, Ideas que Unen? Es la propuesta de crear una nueva manera de relacionarte con quién eres.
una nueva manera de relacionarte con los seres con los que compartes la vida o eliges compartirla, una nueva manera de mirar a la naturaleza y de cultivar las altas vibraciones que te permiten crear una vida abundante. No me es fácil explicar esto, voy a tratar de hacerlo de la mejor forma posible. La fuente de la vida es metafísica. La fuente de tu experiencia de vida es metafísica. Es tu alma, es tu espíritu, lo que se expresa a través de tu vida, si lo permites. Porque así como en el cuerpo biológico hay esclerosis, en el alma también, cuando no permitimos que las emociones fluyan, se forma una forma de esclerosis en donde nos vamos quedando atascados y pasivos. Y nos vamos quedando como anestesiados. De hecho, en nuestra cultura se busca mucho eso. Esclerotizarse a través o del alcohol o de las drogas o del trabajo para no sentir. Hay una expresión que en psicología que describe a las personas que no pueden tocar lo que están sintiendo y mucho menos expresarlo, ¿no? La lexitimia. Entonces hay muchas personas que si tú les dices, oye, ¿qué sientes? Pues te van a decir bien. Bueno, pero ¿qué es bien? Pues no sé. Muchas conversaciones en las parejas llegan a crisis fuertes porque en general las mujeres que quizá tienen un poquito más de conexión emocional, oye, ¿cómo estás, Paco? Pues bien, pero ¿qué es bien? ¿Qué sientes? Ay, déjame en paz, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta tocar qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando y si no me puedo poner en contacto con eso, tampoco me voy a poner en contacto con lo que verdaderamente me apasiona o lo que verdaderamente quiero, que son estas preferencias que hacen que la vida se vuelva no solo feliz, sino magnífica, se vuelva alegre. Ahora, es verdad que la alegría o la felicidad generan estados vibratorios que ya dijimos hace un rato, alteran nuestro sistema hormonal, alteran nuestro cerebro y nuestra biología. Y en la medida en que tenemos vibraciones altas, nuestra biología se mantiene pues respondiendo muy bien, respondiendo al deseo apasionado de vivir, al deseo apasionado de descubrir o de compartir o de hacer, por el ser. Pero esto no significa que entonces hay que negar estas emociones que naturalmente van a aparecer cuando tenemos una pérdida, un accidente, una confusión, que van a ser emociones como tristeza o dolor o miedo. Por ejemplo, en este momento de la historia hay una tormenta inmensa de miedo. Ya lo dijimos, hay una crisis de alertismo y como no tenemos confianza en cómo vamos a crear la realidad, pensamos que la realidad funciona por sí misma, no nos damos cuenta, no hacemos el link de que quien crea la realidad es el soñante. O sea, el sueño lo crea el soñante. Nuestra experiencia de vida la creamos nosotros. Y nosotros tenemos la libertad de crear un futuro adecuado, amoroso, abundante. Me diréis que eso no es racional. A mí me parece que lo que no es racional es vivir de manera victimista, pasiva y en el enojo perpetuo. Hoy en las redes sociales hay una avalancha de juicios y de críticas sobre el otro y sobre el otro y sobre el otro y sobre el otro, pero hay poco sobre esto es lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, lo que quiero hacer, lo que quiero vivir. Hay poco de eso. Y incluso en las búsquedas espirituales hay mucho pensar que hay o una teoría o un gurú o una determinada forma de alimentación que es la respuesta. No, me gustaría compartirte la importancia de que entiendas que la realización no es un estado fijo. Primero, porque cada persona es única y cómo se realiza en sus potenciales es único. Y porque además todo en la naturaleza está en constante expansión. Así que no hay un estado en que uno diga, ya llegué, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos usar el símil de, bueno, yo fui a la primaria, a la secundaria, fui a la prepa, fui a la carrera, hice la maestría, hice el doctorado, ya llegué. No es verdad.
El aprendizaje, si estás vivo, si estás conectado con tu alma, el aprendizaje es permanente. Y muchas veces, muchas veces, probablemente en esta época de la historia nos toca mucho eso, el descubrir y el crecer y el hacer nuevos mapas implica romper los viejos. Yo sé que ahora, caminando con Google Maps y con el Waze, nos preguntamos ¿y qué hacemos con la guía roja? ¿Y qué va a pasar si el Waze se viene abajo? Pero el asunto es que hubo tiempo para la guía roja, y hay tiempo para el Waze y para el Google Maps, y hay tiempo para más cosas, porque la oportunidad del nuevo tiempo que estamos enfrentando los seres humanos nos va a dar cada vez más espacio, ojalá cada vez más, para ponernos en contacto con nuestro propio interior. Porque las necesidades fundamentales son sí respirar, sí tomar agua, sí nutrir nuestra biología, sí tener seguridad, pero lo más importante que necesitamos es amor y otra cosa fundamental, que es despertar a nuestra naturaleza espiritual. Una vida espiritual no es una vida religiosa, una vida espiritual es despertar a la conciencia de tu espiritualidad y a la conciencia de que tu espiritualidad forma parte del motor de todo lo que es, y que es desde tu espiritualidad y desde tu alma, es desde tu ser esencial, que tú tienes el poder de construir los reflejos o los sueños, dicho de otra manera, los reflejos de tu realidad. Y eso es vivir. Eso es vivir, eso es ser, eso es experimentar y expandirse. La vida es una experiencia, no es un castigo ni un examen. Y nos equivocamos cuando vivimos en el autojuicio, la autoexigencia, el autoperfeccionismo, en esta competencia de ser mejor que otro, de demostrarnos que sí valemos en comparación. Eso es una locura que crea depresión, ansiedad, enfermedad, esclerosis, o sea, no es el camino, eso es un patrón que es importante reconocerlo, reconocer el sufrimiento que causa y soltarlo. Entonces, vivir más allá de sobrevivir es una elección propia de las almas despiertas. Tú eres un alma despierta y si no, no estarías aquí. Entonces hay que soltar este miedo tan enorme, esta avalancha tan enorme que se deriva de esta creencia de que el mundo ya está predeterminado a lo terrible. Tienes que asumir que tú estás siendo parte de este proceso y que tú lo puedes cambiar si así lo quieres. Como podemos todos construir un México distinto simplemente con nuestras elecciones. Entiendo que no es inmediato, pero tiene un enorme impacto elegirnos y elegir la realidad que queremos experimentar. Eso es muy importante. Pero entonces, eres único, eres única. Tu vida y tu realización no van a ser las de tu cuñada, tu prima o el vecino o el que ves por la tele. Tu vida es tuya, lo que tú experimentas, lo que sientes, lo que entregas, tu capacidad para amar, eso es tuyo. Eso es tuyo. Y hablando de necesidades, volviendo al tema, yo te diría que la necesidad más alta que tenemos es de dar y recibir amor. Y dar y recibir amor tiene que ver con la conexión con tu alma. Tu cuerpo puede expresar el amor de tu alma, pero si no estás conectado con tu alma no puedes amar. Y si no te amas, no puedes amar. Es así. Entonces, ¿qué podemos hacer para vivir más allá de sobrevivir? Fundamentalmente entender que tu realidad responde a tus creencias, a tu merecimiento, y eso tiene mucho que ver con tu conexión con quién eres de verdad, con la memoria de tu espiritualidad, con la relación viva. Un ser espiritual se caracteriza porque se relaciona con Dios, a todo lo que es, en una forma de sociedad activa en la vida. No es un ser pasivo que adora a algo que está más allá, sino es alguien que se sabe parte y que vive en conexión con las energías más altas, creativas y, por supuesto, con esta energía fundamental que es el amor. El otro día me preguntaban, en una clase me preguntaban porque yo suelo decir que la gratitud es como una especie de gran avión supersónico emocional que cuando la sientes genera inmediatamente estados vibratorios muy altos.
Y desde ahí, bueno, pues uno puede efectivamente fomentar más y más por atracción, más y más experiencias valiosas. Y es que efectivamente la gratitud verdadera es un estado de conciencia en donde hay un encuentro entre quién eres tú y eso que aprecias. Es como si despertaras a darte cuenta de eso. Tiene que ver, la gratitud es una experiencia espiritual que nace de estar en el presente. No estoy hablando de esta falsa gratitud ceremonial en las relaciones sociales de muchas gracias, no. Estoy hablando cuando de verdad hay una emoción que responde a lo que percibes, a lo que te das cuenta de ti o de eso que está reflejándote. Cuando te das cuenta de la belleza de eso, de la abundancia de eso, cuando percibes el amor de la vida, cuando percibes la magnificencia y hay una respuesta en ti, eso tiene que ver con un estado. Los budistas o los hindus han tenido nombres específicos para esos estados, pero es un pequeño estado de iluminación que tiene que ver con que estás en el presente, te das cuenta, ¡wow! Y ese darse cuenta es una explosión de un conocimiento profundo que se convierte en sabiduría y se convierte en una fuerza que te transforma. Esa es una manera. La otra, ¿os acordáis que en el Facebook, ya veis que a veces pongo pequeños mensajes? Hace poco puse uno que decía, primero hay que aprender a sentir. Y también he conversado con algunos estudiantes acerca de que uno puede activar estas altas emociones que resultan de preferencias emocionales que nos llevan a vivir con alegría y tiene que ver con una estrategia de magia profunda que enseñaba Plotino, que es el como si. Pues no lo estoy sintiendo ahora, pero me meto, tengo una imagen de algo que me provoca esta sensación de aprecio de la belleza o aprecio del amor y me concentro y empiezo a abrir el corazón para sentir y eso cambia mi vibración. Es decir, que sentir es importante y, por cierto, que no se trata de emociones falsas. Y para eso, una cosa que tenemos que hacer es saber llorar cuando algo nos duele y saber decir no cuando algo nos enoja. Es decir, tenemos que respetar lo que está pasando. Nosotros somos un microcosmos valiosísimo. No importa si eres guapo, feo, según criterios de quien sea, no importa si tienes 100.000 o 1.000 o 0 o 100 millones, es irrelevante. Lo que es relevante es lo que sientes, lo que piensas. Lo que es relevante en tu vida es si amas o temes. Si vives gozando tu momento, tu oportunidad de estas 24 horas o este mes o este año o esta vida, o estás siempre temiendo a ver qué piensa el otro y quieres controlar y quieres que el otro piense sobre ti lo que tú quieres que el otro piense. Es decir, todas estas tonterías que vienen de pensar que el poder está fuera. El poder no está fuera. El mundo de afuera es solo una proyección de tu mundo interior. Esto lo explicó, bueno, lo han explicado todos los despiertos. Es así. Es más, hay cantidad de experimentos en psicología que lo prueban. Es decir, lo que tú eliges en tu corazón y en tu mente se hace realidad. Esto no significa que tengas que negar los aspectos que en ti están pues distorsionados, ¿no? Porque hemos aprendido a pensar mal, a juzgar. Tenemos un juez interno que está todo el día diciéndonos, ya ves, estás equivocado, pues ni te creas tan, y ya vas a ver. O sea, este juez interno es una voz tremenda de algo que en Inspira llamamos ego negativo. Es un aspecto en nosotros destructivo, autodestructivo, que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza y nos aleja de nuestra fuente de amor. Entonces, vivir, en conclusión de mi exposición en esta pequeña charla, vivir se trata de amar. No hay más. Vivir se trata de amar. Y para amar tienes que soltar el juicio y el perfeccionismo. Tienes que soltar el ego negativo y la necesidad de ser más y mejor y la necesidad de controlar. Todo esto tiene que ver claramente con asumir el poder interior. Tiene que ver con asumir tu capacidad de responder a quién eres.
con mucha claridad. Y entender que cada cosa que te pasa en la vida es una experiencia. Y tienes que divertirte, porque si no es divertido no funciona. Si es con el perfeccionismo, la exigencia, la competencia, la comparación, la proyección negativa en el futuro, todo eso es muy doloroso, no sirve, porque además el futuro no existe y el pasado tampoco. Eso ya te lo sabes, pero lo importante es entender que el gozo está en el presente, el amor está en el presente. Lo que eres está en el presente. Y estar en el presente plenamente es lo que te lleva no solamente a ser feliz, sino a vivir con plenitud, con alegría. Y la alegría, hablando también de las grandes vibraciones del alma, la alegría es una vibración que hace que todo en la vida se vuelva creativo. Hablando del hombre autorrealizado de Maslow, por ejemplo, o desde cualquier otra perspectiva, desde la individuación de Jung, o como lo queramos plantear, la vida maravillosa nace justamente de eso. Y bueno, pues vamos a irnos a una pequeñísima pausa, pero también quiero que me acompañes a ver ríos y cascadas, en fin, porque la belleza y la naturaleza nos recuerda eso que es como es, como es. Y sin embargo, hay en ese ser lo que se es, lo que es, hay una fuerza, una belleza, una memoria del alma, de la fuente misteriosa y metafísica enorme. Al volver, haremos preguntas y respuestas, ya sabéis, y una propuesta.
Muy bien, bueno, pues aquí estamos de nuevo y vamos a conversar sobre las inquietudes que han surgido. Y adelante entonces, Laura, si nos puedes decir qué inquietudes y qué preguntas. Sí. Salvador Ruiz pregunta, ¿hay relación de solo sobrevivir con el miedo con la pérdida de interés en planear un futuro tan incierto? Bueno, muchas gracias, Salvador. Está absolutamente relacionado. Porque cuando nosotros pensamos que el poder está afuera y el mundo que observamos desde esta mirada ciega, diríamos, desde este mal sueño, cuando vemos que hay muchas dificultades y tenemos una creencia en que estamos desempoderados, entonces, claro, ahí es el miedo enorme. Por cierto, te agradezco la pregunta porque no sé si expresé bien que estamos en un momento donde el mar del miedo es inmenso. Vivimos en el mundo en un mar de miedo. Vean ustedes los noticiarios, las publicaciones, las discusiones. Hay mucho miedo, mucho juicio, que es una expresión de los miedos no trabajados internos. Entonces yo quiero proponer que para vivir con plenitud tenemos que practicar el autorrespeto, y el autorrespeto es respetar las emociones. Y tener este miedo está bien, nada más hay que sentirlo para dejarlo ir, darse cuenta de que es solo una emoción y que no tiene el poder de crear la realidad. El poder de crear la realidad es de la propia elección, en consonancia con el merecimiento y con asumir el propio poder. Estaba pensando ahora en el intermedio que hay gente que dice, no, es que no tengo pareja. No, pero tener pareja no es una preferencia, como tener una camioneta o como tener o elegir vivir con una mascota. Es decir, hay cosas que son necesidades, hay cosas que son preferencias. La vida plena tiene que ver con reconocer cuáles son tus preferencias e ir por ellas, porque tú, Salvador, hablas aquí de algo muy importante, que son las metas. Cuando los seres humanos nos sentimos devaluados, con un autojuicio negativo, o porque somos mayores, o porque no tenemos mucho dinero, o porque nos equivocamos en no sé qué. Por ejemplo, hay muchas personas que se castigan por eso, porque no lograron un objetivo, o porque no consiguieron la pareja que soñaban, o porque se casaron pero de todas maneras tuvieron problemas. La gente piensa de sí mismo muy mal. Y ante el juicio de no valgo, no puedo, me he equivocado, la gente no se perdona porque no entienden que son experiencias nada más y que al alma lo que le importa es aprender, no juzgarlas, y que el pasado ya pasó y que ya no existe y que no importa y que hay que perdonarse. Perdonarse es una práctica fundamental para alguien que se ama. Alguien que ama y que se ama debe perdonarse, y esa es una disciplina perpetua, como el respetar las propias emociones. Eso es lo que nos permite perdonar y respetar también a los demás y dejar que cada cual haga y viva su vida como quiera. Esto de ser censores constantes y juzgadores constantes de nosotros mismos o de los demás es una cosa que nos ha desgastado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y tenemos que elegir soltarlo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón en que hay una conexión entre el miedo y la parálisis, porque el miedo excesivo no tramitado, el miedo que está ahí pero del cual no nos hacemos responsables, es decir, está el miedo pero no respondemos al miedo, porque no lo queremos sentir, porque no queremos liberarlo, porque no queremos transformarlo, porque entonces nos acobardamos, nos paralizamos y ya no tenemos metas porque ¿qué tal que no las conseguimos? Porque no reconocemos que cuando el deseo de la meta surge de la verdadera alma, no hay nada que nos pare. El deseo debe ser auténtico, y si el deseo es auténtico, las cosas pasan. Y es clarísimo, yo hace nada hablaba con unos colaboradores, las cosas no pasan cuando no hay deseo, cuando no hay pasión en que las cosas salgan. Cuando hay pasión, las cosas fluyen. De hecho, Maslow, cuando escribe en su libro del hombre autorrealizado, cuando descubre y analiza a los seres autorrealizados, una de las características que descubre en ellos es que viven en un estado de flujo, en un estado de creatividad y expansión, porque no dudan, porque se entregan a lo que hacen, porque están fluyendo en lo que hacen. Entonces, las metas que tenemos en nuestro mundo suelen ser metas
impuestas por nuestra familia o por nuestro ego. Es que tenemos que tal, es que tenemos que cual, y tenemos demasiada vergüenza. Y esa vergüenza hace que nos sintamos siempre en esta condición de que tenemos que probar que somos valiosos, tenemos que probar que somos buenos, tenemos que probar que somos capaces. Vivimos en un perpetuo examen y juicio, y eso nos hace muchísimo daño. Y una de las heridas que provoca esta incapacidad de tramitar nuestras emociones, como el miedo, es que no nos ponemos metas, nos quedamos pasivos, sobreviviendo, sin vivir, sin ser, sin expandirnos, simplemente sobreviviendo, como dicen, sin olas, llevándola tranquilo, como si eso fuera una gran elección. No, vivir sin hacer olas, pues ese mar no está vivo. Montserrat Mora, ¿cómo dejamos atrás esta constante presión sobre la perfección que pedimos en nosotros mismos? Bueno, Montserrat, yo te aconsejaría que te inscribas en el curso El poder de ser tú mismo, de Inspira Ideas que Unen. Es un curso, es un inicio de procesamiento de elementos que nos atascan en el autojuicio. Ahora, antes de eso, y bueno, los que estén interesados que se apunten ahí, pero yo te diría que pongas una meta en tu vida, que es agradecerte que estás viva, agradecer que respiras, agradecer que puedes amar, que puedes dar. Es muy interesante. Podrías preguntar a la gente que te rodea, ¿qué haces por ellos que a ellos les nutre? Hay gente que a lo mejor cocina muy bien o canta muy bien o tiene mucho sentido del humor. Todos tenemos dones que en nuestra sola presencia enriquecen la vida. Seguro, Montserrat, tú tienes un don. Y se trata de apreciar el don, se trata de entender que tu presencia en la vida importa y que todo lo que no cumpliste y lo que no le pareció a los demás o a ti es irrelevante, porque vivir más allá de sobrevivir tiene que ver con amarte. Es fundamental esto, es muy importante comprenderlo. No se trata de esta falsa autoestima, de que entonces la autoestima tiene que ver con que tengas una buena dieta y que hagas ejercicio. Y todo eso está muy bien, pero si lo haces desde la exigencia no funciona. Todo lo que hacemos desde la exigencia no funciona porque está basado en el autorrechazo. Eso no funciona, lo podéis probar y analizar. Entonces, lo primero que hay que hacer es amar lo que tú eres, amar el don que eres, amar eso que te hace estar en un estado de flujo. Hay gente que le encanta ordenar armarios, ¿no? Y pues bueno, y habrá gente que le guste, no sé, arreglar camionetas, motores. Cuando uno hace eso para lo que está naturalmente capacitado, cuando uno expresa el don, si uno se pone en contacto con una fuerza muy creativa. Entonces uno se pone en contacto con eso que genera abundancia y que genera libertad y genera simpatía, porque los demás te van a tratar como tú te tratas. Esta es una regla incuestionable. Gracias, Montserrat. Apúntate al curso del poder de ser tú mismo. Pati Briones, ¿en qué radica que buscamos validación o permiso? Uy, Pati, es que eso radica en que nosotros hemos sido educados de manera que hemos aprendido que para ser amados necesitamos complacer. O sea, a nosotros nos han enseñado que para merecer el amor necesitamos pensar así, vestirnos así, hacer esto otro. Es un condicionamiento muy fuerte cultural. Es una cultura vieja que carece de respeto y es muy fuerte. Entonces, tú has aprendido que tienes que tener determinadas medidas o determinadas costumbres o determinadas posesiones para ser validada. Entonces, como has aprendido eso y como claro que el amor importa, claro, como si hay una necesidad de reconocimiento, no en el sentido de aplauso, sino en el sentido de ser valorada como ser humano, pues claro, entonces nos ponemos en la lucha para que los demás digan, no, es que es muy valioso o muy valiosa. Pero eso es falso, porque la gente valora lo que es.
Todos, tú y yo, valoramos lo que es espontáneo, lo que es real. Todo lo que surge del esfuerzo y las máscaras. Daos cuenta, ¿a cuántas reuniones has ido que te has sentido vacía y desilusionada? ¿A cuántas? ¿A cuántos eventos has ido que has dicho, uff, qué aburrimiento? ¿Por qué? Porque no hay energía real, porque no hay sustancia, porque no hay realidad. No importa, a lo mejor vas a una reunión donde hay alguien que se está enojando con otro, pero es real, es algo real. O alguien que baila porque quiere bailar, es real. La vida real, la vida con sustancia, nos libera de esta búsqueda interminable de aprobación y juicio. Pero estás tocando un tema fundamental. ¿Por qué tenemos esa validación? Porque hemos sido educados y por otro lado, encarnar en la vida física hace que tengamos que atravesar una emoción preverbal que es la vergüenza. Es la sensación de haber sido expulsados del paraíso, la sensación de que hay algo mal en nosotros. Y en la educación eso está reforzado porque en las últimas décadas hemos vivido un sistema educativo que nos ha puesto mucho en competir y en compararnos. Y por eso está que buscamos tanta validación. Suspéndelo. Olvídate, que no te importe que te validen, que te importe que lo que tú piensas, sientes y hagas tenga corazón, como decían estos viejos maestros mexicanos. Haz que tus actos tengan corazón. Eso, que tú te valides a partir de que lo que tú hagas tenga vida, tenga corazón, sea real, vas a ver el impacto que tiene en tu vida. Enorme. Vania Rodríguez. Creo mucho que vivir es aceptar y querer lo que Dios o el universo tiene para nosotros y no lo que nosotros queremos para nosotros. Y eso a muchos nos cuesta mucho trabajo de aceptar y querer. Bueno, esto que estás diciendo, permíteme dialogar un poco contigo. En un sentido te doy el 100% razón, en otra no. ¿Por qué? Porque efectivamente los procesos de la existencia cósmicos son magníficos y se derivan de Dios, Diosa, todo lo que es. Es perfecto y eso es magnífico. Y hay una gran riqueza y un gran amor ahí que hay que poder reconocer y vivir plenamente. Pero eso no nos condiciona a ti y a mí. Eso, el amor de Dios y menos de la diosa, nos condiciona a querer esto o lo otro. Más bien, Dios, diosa, todo lo que es, quiere que tú expandas tu ser. Y eso requiere que tú elijas qué manifestar, qué experimentar. Esa sería mi manera. Pero creo que tienes mucha razón en cuanto a poder percibir el amor de todo lo que es. Eduardo Daniel García Uribe. ¿De qué manera puedo hacer que los factores externos, los que no puedo controlar, no afecten de manera negativa a mi futuro? Bueno, digamos que siempre que tu mundo externo revela un límite, una problemática, según tus deseos o lo que quisieras que pasara, tienes que entender que eso está reflejando un límite o un conflicto interior. Es decir, lo que pasa en tu mundo exterior no pasa porque sí, pasa porque está reflejando un proceso. Las cosas que están en tu mundo están para algo, están para entender algo, para experimentar algo, para romper un límite. O sea, las cosas que están en tu realidad están desde el amor, como decía ahora Vanya, ¿verdad? Era Vanya la que nos... Vanya, lo que decía Vanya, es decir, el amor de todo lo que es se nos presenta en este juego de misterios profundos, en donde lo que está en tu realidad exterior, entre comillas exterior, está llevándote, te está acompañando a un descubrimiento interno, más de tu poder, de tu sabiduría, de tu capacidad de expansión. Ahí lo que hay que hacer es no evadirse, no esconderse, sino responder amorosamente a uno mismo, encontrando la mejor manera de responder al conflicto. Eso es importante. Gabriel Cruz, ¿cómo dejamos atrás la autocompasión, el perdonarme tantos errores y el acostumbrarse a estar triste? Bueno, la autolástima es un gran impedimento, Gabriel, estoy de acuerdo contigo. No la compasión.
verás, la autolástima es una actitud victimista que descansa en la sensación y la creencia de que no tenemos un poder de cambiar la realidad. Entonces tenemos autolástima y en la autolástima nos decimos, pues así me tocó, pues ya qué, pues voy a sufrirlo. Es decir, es una posición pasiva victimista. Y es renunciar a tu propio poder y a tu propia pasión. Y esto, claro que nos lleva a estar pasivos, pues ya sabes, a toda esta posición derrotista. Pero eso es por un lado. Por el otro, perdonarte, nunca nos perdonamos lo suficiente. Nunca. ¿Por qué? Porque tenemos el veneno de la autoexigencia y el autodesprecio. Y hasta que no lo sanamos, hasta que no encontramos el camino de la autovaloración, de la autoestima verdadera y el autorrespeto, ahí el bicho, no sé cómo llamarlo, el virus del autodesprecio y la autolástima nos empequeñece, nos limita, ¿no? Ahora, una cosa es la autocompasión o la autolástima, como la mermelada de oh pobrecito de mí. La otra cosa es la verdadera compasión. La verdadera compasión es una forma de amor que tiene que ver con entender que los errores que uno ha cometido, uno los cometió porque pues no estaba en el estado de conciencia que le permitió a uno hacer otra cosa. Es entender que todos nosotros estamos en procesos de expansión y crecimiento de conciencia. Si ahora preguntáramos a todos los que estamos aquí juntos si no cambiaríamos algunas cosas que hicimos en el pasado, yo te aseguro que la mayoría diríamos, por supuesto, por supuesto. Si yo hubiera sabido, dice el poeta, si yo hubiera sabido. Pero por eso hay que tener compasión y decir, bueno, yo no sabía y ahora actúo según lo máximo que sé, pero probablemente mañana sabré cosas que hoy no sé. Y de esa misma manera tenemos que tener compasión por los demás. La gente hace lo que cree que es mejor. Y diré, bueno, pero lo hacen por egoístas y lo hacen por esto y por lo otro. No sabemos. El destino ajeno, el juicio de lo ajeno está lleno de peligro. Pero perdonarse a uno mismo nunca es suficiente. Esto se lo preguntaron a Jesús, ya sabes, el famoso 70 veces 7. El saber perdonar tiene que ver con una forma de sabiduría, no con una forma de permiso o de complacencia. Tiene que ver con entender la naturaleza de la evolución, la naturaleza del sentido mismo de la vida. Y la compasión, es decir, comprender que estamos en un viaje y que la condición humana nos tiene que llevar a ser humildes. Y ser humildes significa entender que claro que hemos metido la pata y claro que nos hemos equivocado y claro que nos vamos a equivocar y los demás también y estamos todos aprendiendo y hay que amar eso, hay que amar la fragilidad de la condición humana, la fragilidad que tiene que ver con que nos equivocamos, con que nos enfermamos, con que perdemos la oportunidad a veces de amar de la mejor manera, en fin. La verdadera compasión es uno de los grandes valores para vivir con plenitud. Noemí Origel, muchas gracias por tan valioso tema. Me gustaría preguntar, ¿cómo saber reconocer que estamos autorrealizándonos más allá de los paradigmas establecidos? Bueno, es una gran pregunta, Noemí. Es una gran pregunta. Uno se realiza cuando fluye, cuando está en contacto permanente con los sentimientos y con los deseos propios del alma, cuando uno vive con autenticidad y en conexión con la propia alma y el espíritu. O sea, a veces en algunas discusiones con estudiantes hay quienes dicen, bueno, pero si una persona tiene un buen trabajo, se lleva bien con su familia y le va bien, pues se está autorrealizando. Hombre, está teniendo logros y claro, hay un nivel de realización. Pero para alguien que está en el sendero de la manifestación de su espiritualidad, la realización tiene que ver con estar en una relación viva y sentida con su propio yo superior, con su propia espiritualidad, con la divinidad.
pero no de una manera teórica, sino de una manera sentida. Digamos, la autorrealización tiene que ver con un estado de flujo, donde las cosas fluyen de manera natural. Alison Posadas, ¿cómo ayudar a otras personas que están sobreviviendo sin que se sientan atacadas o juzgadas de que tenga que salir de esos hábitos? Bueno, Alice dice... Alison. Alison, estás tocando un terreno resbaladizo. Estás tocando un terreno muy peligroso. Esto lo han explicado todos los grandes despiertos. El karma ajeno está lleno de peligros. También en las viejas espiritualidades hemos aprendido, y creo que hemos mal aprendido, la caridad o la compasión. Y hemos entendido que nosotros estamos bien y el otro está mal, y que si nosotros tenemos para comer hay que darle al que no tiene. Yo te diría que hay un principio espiritual muy importante que se llama compasión real, que es entender que el otro tiene a Dios adentro igual que tú o yo, y que lo que el otro está eligiendo forma parte de su experiencia de vida, y que si nos pide ayuda, por supuesto, y tenemos la oportunidad de responder, hay que responder, pero no salvar desde el juicio de yo sé lo que tú necesitas. Eso es súper peligroso, porque eso genera relaciones de codependencia donde impedimos, desde luego no estamos respetando al otro en su potencialidad y en su nivel de conciencia. Es un terreno, por eso te digo que es resbaladizo, porque no se trata de no ser compasivo y generoso. En este caso tú hablas, bueno, yo quiero ser generosa y no humillar desde la generosidad. El mayor acto de generosidad que puedes hacer es respetar al otro, tener una compasión profunda y estar atenta a cuando te piden ayuda. Ahora, si tú quieres de verdad ayudar a otros, hay algo que puedes hacer que tiene un impacto imparable, y es trabajar en ti misma, expandir tu conciencia, amarte mucho, conectarte con tu propia espiritualidad, tocar la belleza, tocar la risa, reírte mucho. Cuando tú haces eso, tu campo vibratorio en sí mismo está creando un impacto muy fuerte en tu mundo. Yo sé que esto puede sonar muy poco concreto, pero te aseguro, ya lo verás. Tú ponte a practicar conscientemente tus estados vibratorios cada día en tu vida. Por ejemplo, acostúmbrate a mandar bendiciones donde estés, en silencio, en secreto. Hazlo intencionalmente ante quien sea, y vas a ver cómo pasan cosas en tu vida inexplicables. O sea, aquí el asunto para entender desde dónde te estoy contando esto es justamente entender que esto que pasa en tu vida tiene que ver con tu sueño y tiene que ver con aprender qué es lo que genera tu mirada sobre la pobreza o sobre el dolor ajeno. Entonces, hay un principio fundamental que es entender que el otro es tan grande como tú. No hay nadie mejor que nadie. Eso es una enseñanza fundamental. En Inspira tratamos de sostenerla claramente. Claro, es verdad que hay alguien que es más alto, hay alguien que es más bajo, hay alguien que tiene una camioneta más grande. Todos tenemos diferencias, pero en esencia estamos hechos de esta misma sustancia espiritual de todo lo que es. Y en ese sentido hay que entender que hay que dar ayuda cuando la piden. Lo otro es invasivo y tiene una raíz no respetuosa. En fin, espero. Karenina González, ¿cómo vivir conectada con mi alma en el día a día? ¿A través de la expresión de mis dones? Qué bonita pregunta, Karenina. Una es estando en contacto con tus emociones y sentimientos. Eso es una expertise, porque el alma se expresa a través de tus emociones y se nutre a través de tus sentidos. Entonces, esto implica estar en el presente, implica poner tus sentidos abiertos a los colores,
a las sensaciones, o sea, los olores, en fin, hay muchos sentidos que tú ya sabes, ya has desarrollado. Es un sentido de la vista, del olfato, del oído. Cuando tú estás presente en lo que es, tu alma se nutre muchísimo. Y además hay otros sentidos no físicos, hay sentidos no físicos como el sentido del calor o el sentido del movimiento o el sentido de la luz o el sentido de la substancia. Cuando tú percibes en el presente todas estas energías sutiles, cuanto más grande es tu percepción de tu vida, cuando es más apreciada, más vista, cuando hay más conciencia de lo que es, tu alma se nutre mucho más y responde inmediatamente, responde con emoción, con pasión, con interés. Digamos que para vivir con alma, hay que entender que todas las experiencias importan y que todo lo que pasa en tu vida, sea que está fluyendo muy bien o sea que hay límites o conflictos, todo eso es un lenguaje del amor de lo que es. Y vivir con alma tiene que ver con vivir en el presente, tiene que ver con vivir adultamente responsable, con entender que eres la que está creando esa experiencia, que eres la directora de esta película, que eres la creadora de esa obra de teatro. Es decir, que lo que está pasando tiene que ver contigo y te interpela. Y ahí el alma, bueno, ya ves que está mi libro que se llama Inspiración para vivir con alma, hay muchos pensamientos ahí, pero yo te diría que vivir con alma tiene que ver con entender que la vida es sensual. Estar en el mundo físico tiene que ver con la sensorialidad, tiene que ver con afinar los sentidos, estar presente, consciente, no dar por hecho nada. Tampoco angustiarse, porque no se trata de controlar nada, se trata de estar presente, se trata de estar apreciando, gozando, aprendiendo. Por ejemplo, al alma le gustan, por hablar de los sentidos, si yo ahora evocara en cada uno de vosotros los olores de la infancia, algunos me diríais, wow, yo recuerdo el olor de este chocolate o el olor de las rosquillas que hacía mi abuela o recuerdo el cafecito de la casa de mi tío o recuerdo, en fin, al alma le gustan los olores, los colores, las sensaciones. Y claro, vivir con alma, para contestarte, Karenina, tiene que ver también con cierto espacio interior. O sea, con no demasiadas cosas, no demasiado a prisa. Yo sé que esto os lo digo muy frecuentemente y creo que no me hacen mucho caso, pero no se puede estar corriendo todo el día. Corriendo todo el día es estar muerto prácticamente. Para vivir con alma hay que tener espacios para apreciar, para sentir, para saber qué sientes, para poder responder con presencia. Porque si es una cosa tras otra, tras otra, tras otra, más los grillos en la cabeza de los miedos y la ansiedad de lo que va a pasar en el futuro, entonces es imposible. Ahí estamos muy en la cabeza, muy poco en el cuerpo y muy poco en el corazón. Entonces, vivir con alma tiene que ver con la sensualidad, con la presencia, con el don del gozo y del aprecio, con saber que cada experiencia que tienes es valiosa para tu alma. De hecho, lo que hacemos en la vida es entregarnos a la expansión del alma. De eso se trata nuestra vida. Y el alma se expande cuando las experiencias nos tocan, cuando de verdad somos conscientes de las experiencias. Entonces, por eso hay que correr menos. Y para eso, ¿cómo podría yo? Si pudiera, yo os diría que es muy importante entender que la abundancia no es un asunto de correr tras el dinero, que el dinero es solo un símbolo y que no se trata de acumularlo, se trata de entender que el dinero tiene un peso y hay que darle un peso, pero no tanto peso. No hay que dar, el poder está en nosotros, no en el dinero. Y si tenemos poder, tendremos dinero. Si pensamos que el poder lo tiene el dinero, estamos fritos. En fin. Gracias, Karenina. Esmeralda Osorio, ¿cómo nos liberamos de los prejuicios? Bueno, hay una manera muy básica que es ponerlos a juicio objetivo, digamos, ¿no? O sea,
Es que hay juicios raciales, hay juicios sociales. Todo tiene que ver con esto más menos que según la cultura, porque hoy estamos en un momento de la humanidad tan interesante, tan magnífico, que hoy cualquiera de nosotros puede darse cuenta, a menos que no quiera, de que las maneras de comer, de vincularse con lo sagrado, de vestir, de pensar en lo correcto, son tan diversas en el planeta. Lo que se piensa en Pakistán, en la India, en China, en Arabia Saudita, en París, en Londres, en Nueva York, en California, por Dios, o sea, es tan distinto las costumbres y los prejuicios que llevan a las personas a arraigarse a determinados ritmos, patrones y rutinas, que entonces digo, si no lo quiere uno ver, pues no lo quiere uno ver, pero tenemos que entender que esos son patrones. Son patrones, algunos nos pueden parecer muy bien y decimos, pues esta rutina me gusta o ese ritual me gusta. Y a lo mejor algunos decimos, oye, no, yo estoy siguiendo este patrón, pero yo no lo elegí. Yo lo estoy haciendo porque he estado dormido y pues he seguido haciéndolo porque lo hacía mi abuela, ¿no? Pero hay que ver si es lo que tú quieres hacer. De entrada hay que entender que los prejuicios atascan, porque los prejuicios te separan de quién eres. Pero en fin, es un tema largo. Por último, Diana Tapia pregunta si se pueden inscribir al Poder de Tú Mismo, donde pueden ver más información. Bueno, pues yo digo que que todo aquel que quiera vivir con plenitud debe acercarse a tocar el poder personal. No solo leyendo libros o yendo a cursos, ¿no? El otro día un estudiante me mandó un post, un chiste muy divertido de una propaganda de un curso para no seguir tomando tantos cursos, el cupo agotado. O sea, es verdad, pensamos de nuevo que es estudiando mucho, es comprendiendo mucho y poniendo en práctica las cosas. O sea, el conocimiento se vuelve valioso cuando se vuelve experiencia, cuando te nutre, cuando te da libertad, cuando te da alegría, cuando te da confianza, cuando ya no vives angustiado porque en el pasado cometiste errores, o no vives angustiado porque Dios mío, ¿qué va a ser de ti? Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Pues ¿qué va a ser de ti? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. En fin, pero para retomar el poder, pues es verdad que hay que hacer una serie de vivencias y experiencias. Lo que proponemos en Inspira es un conocimiento que, claro, tiene que ver con recordar algunos conocimientos y con una parte académica, teórica, pero sobre todo vivencial. Hay que aprender a poner en práctica los grandes tesoros que nos pertenecen. Y hemos creado este curso que se llama El Poder de Ser Tú Mismo, que te lleva justamente a irte reconociendo, a ir reconociendo tus dones, a irte liberando de los autojuicios y de las presiones y sobre todo a equilibrar dentro de ti las energías femeninas y masculinas, que eso es la gran realización para este momento de la humanidad. Entonces, bueno, pues entonces escribíos aquí, yo creo que aquí en el chat podéis poner vuestros datos y con muchísimo gusto pues nos pondremos en contacto. Y bueno, pues ya nos vamos. Déjame decirte que te quiero agradecer tu presencia. Yo sé que en cada momento que tenemos estos encuentros y que nos ponemos todos juntos, yo estoy hablando, pero todos estamos juntos en nuestra mente, en nuestra intención, y creo que estar juntos analizando estos temas forma parte de nuestra entrega y nuestra contribución a estos procesos de cambio de la humanidad, que por cierto están siendo importantísimos. Así que por alguna razón tu alma eligió estar aquí en este momento tan especial de las transformaciones de lo humano. Pues muchas gracias y estaremos en contacto.
sí es importante ser feliz. Es importante la felicidad. Sí es importante ser feliz. Es como algo que te mueve a hacer cosas. Claro. Creo que todo ser humano busca la felicidad y creo que sí es importante. Sí, claro que sí. Es la misión que tenemos todos nosotros, ¿no? Al estar en este mundo, ser felices y hacer feliz a los demás. Claro que sí. Sí. Es muy importante, es el generador de mi vida, la felicidad. Es lo más importante. Por supuesto. Claro. Sí, sí es importante ser feliz. Demasiado importante. Para poder estar en contacto con todo lo que te rodea. Es muy importante. La felicidad es una de las cosas, yo creo que vitales para el desarrollo del ser humano. Necesaria la felicidad en la vida. Es algo que todo el mundo necesita para salir adelante. Sí es importante ser feliz. Sí. Sí creo que es algo importante que debe estar presente todo el tiempo. Pero como proyecto, por supuesto, es lo más importante, ¿no? El fin último del hombre, en todos lados se dice que es la felicidad. Entonces, no importa de qué manera lo traigas a tu vida, siempre y cuando lo tengas, la felicidad siempre va a ser lo más importante. Para mí es como un proyecto de vida, no siempre seas feliz, pero la idea es que tus acciones vayan construyendo a un punto en el que tú puedas decir que tu vida fue plena y que responda a la felicidad. Creo que todavía me falta más para ser feliz porque sé que puedo dar más. He decidido ser feliz. Trato de ser feliz siempre. Sí, creo que puedo llegar a ser más feliz. No creo que la felicidad tenga un límite, entonces más bien es cuestión de sentimientos infinitos y sí, puede ser mucho más feliz que ahora. Mi felicidad depende de mí. Bueno, yo necesito trabajar en alcanzar lo que quiero para lograr ser más feliz. Claro, siempre se puede ser más feliz, totalmente. Pues... Ay, me... ¿Qué pasaría si pudieras disfrutar más lo que haces? ¿Imaginas la libertad y el gozo al sentir el poder de ser tú mismo? Abre un espacio para la conexión con tu mundo interior. El poder de ser tú mismo es un curso de crecimiento interior donde podrás descubrir más de ti, desarrollar nuevas habilidades para disfrutar tu espiritualidad día a día y experimentar el amor hacia ti mismo y los demás. La felicidad no es un concepto, es una experiencia.